Hola estimados visitantes de su página Predicador Eclesiastés, saludos a todos y todas. Hoy les traigo un video que espero sea de mucha ayuda y bendición para toda la comunidad de cibernautas cristianos. El video se titula El pecado y la gracia. Fue inspirado en la Biblia y en especial en el libro de Romanos, el que para muchos es el tratado teológico más profundo jamás escrito. En la Biblia, una magnífica carta de guía espiritual de cómo sobrevivir como cristianos y alcanzar la salvación. El pecado y la gracia. La primer pregunta que surge al tratar este tema es, ¿qué es el pecado? Pecado puede definirse en ámbitos generales como toda violación o incumplimiento a los mandatos del Señor Jehová. Es así que lo define el libro de Levíticos 4 versículo 1. Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer e hiciere alguna de ellas, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Es entonces el pecado una desobediencia a las normas dictadas por Dios el Señor y Creador. Lo cual nos deja en una posición de rebeldes para con Él. Lo cual a sus ojos no es agradable. Dios abomina el pecado. Entonces, ¿por qué pecamos? Pecamos porque esa es nuestra naturaleza. El humano peca por instinto. Porque es así. Pecar es casi inevitable, al igual que respirar. Tanto así como las bestias salvajes aún domesticadas son muy peligrosas. Así un humano reformado es aún sujeto de las tentaciones del pecado. Tal definición la da el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 titulado El pecado que mora en mí. Versículo 15 al 19 que dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ahora que sabemos lo que es el pecado y cuál es nuestra naturaleza, abordemos las consecuencias del pecado. Hay innumerables citas sobre este tema, pero en esta ocasión abordaremos dos únicamente. 1. Ezequiel 18 verso 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare esa morirá. 2. Apocalipsis de San Juan capítulo 20 verso 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hasta este momento el pecado y el juicio parecen desalentadores, pero viene la mejor parte. Las buenas nuevas o evangelio. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Dios o Jehová envió a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es así que está escrito en el libro de Romanos capítulo 3 verso 21. Está claro que con la muerte de Jesucristo para nuestra salvación únicamente debemos arrepentirnos de corazón por todos nuestros pecados y Jesús intercederá ante el Padre por nosotros. Ya no debemos sacrificar becerros ni nada por el estilo, porque ya Cristo pagó por nosotros. Es por eso que recibe el nombre del Cordero de Dios. Así que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Solo hace falta pedir perdón a Dios, buscar de Él y seguir sus mandatos. Juan 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La excepción a la regla es el pecado deliberado. Ahora pues, ¿qué es el pecado deliberado? Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? El texto es claro. Quiere decir que Dios perdona mis pecados por la gracia. La gracia se define como un favor inmerecido que Dios nos ha hecho. Surge otra pregunta. ¿Entonces puedo pecar hasta más no poder aún sabiendo que está mal? ¿Y luego puedo arrepentirme y ser perdonado? La respuesta la da la misma Biblia. En el libro de Hebreos 10 verso 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
También dice Hebreos 10 verso número 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La siguiente y última pregunta es: si todos somos pecadores y el pecado es muerte, ¿cómo nos salvaremos? Primera de Juan 1 versos 9 y 10 a la letra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le decimos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Solo Jesús jamás pecó. Ahora bien, la Biblia da una clasificación de pecados. Es decir que aunque todo pecado es malo y que pecamos a diario, pero hay pecados graves y hay pecados leves, tal como sucede con los delitos de hoy en día. Juan 5 verso 17. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Lo que nos dice es que un pecado de muerte es aquel con el cual perdemos nuestra salvación. A no ser que nos arrepintamos de corazón. Pecado no de muerte es una falta que, si bien no es buena, no nos quita la calidad de salvos. A no ser que lo hagamos una y otra vez. Ejemplo. 1. Robar una joyería es un pecado de muerte. La Biblia dice entre los 10 mandamientos: no robarás. 2. Pensar o planear en robar tal joyería es pecado también. Pero no de muerte, porque el daño no se ha hecho. Solo se ha pensado. Este pecado tiene un grado muy bajo, casi al igual que una tentación. Todos somos tentados por algo en especial. A unos puede afectarnos la lujuria, la pereza, la avaricia, el chisme, el robo, etc. Por lo cual debemos pedir perdón a Dios y pedir que elimine de nosotros tales actitudes. Y sobre todo evitar a toda costa los pecados de muerte. Dios nos ama con gracia y misericordia. Con gracia, porque nos da lo que no merecemos. Con misericordia, porque no nos da el castigo que merecemos. Romanos 8 verso número 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?